Si has seguido el desarrollo de sistemas de conducción autónoma, has escuchado este planteamiento más de una vez. Un coche autónomo se encuentra con dos peatones en la vía sin tiempo para frenar. ¿Qué debe hacer? ¿A cuál debe elegir? El dilema del tranvía. ¿Qué tal si entreno una inteligencia artificial y lo pongo a prueba? Primero que todo, ¿qué es una inteligencia artificial? No hay consenso en su definición. Según a quien le preguntes, puede ir desde los más avanzados sistemas de aprendizaje automático hasta un enemigo que avanza hacia el jugador en un videojuego. Pero para esto utilizaré Deep Learning o aprendizaje profundo, que consiste en entrenar una red neuronal para que aprenda a resolver el problema. Una red neuronal es un sistema formado por varias capas de neuronas. En la primera capa se encuentran los datos de entrada, que son las observaciones e informaciones que pasamos a la red neuronal para que pueda resolver el problema. Luego vienen las capas ocultas, las cuales están formadas por neuronas, que toman todas las entradas de la capa anterior, las multiplican por un peso individual, las suman junto con un sesgo de la neurona y finalmente pasan el resultado por una función de activación. Los resultados de cada neurona son utilizados por la capa siguiente, hasta finalmente llegar a la capa de salida, donde la red neuronal nos devuelve los resultados de la operación. Si la red neuronal tiene suficientes neuronas, será capaz de generar cualquier función matemática con solo ajustar los pesos de las conexiones y los sesgos de las neuronas. Pero, ¿qué hacemos para saber cómo ajustar esos parámetros? Supongamos que queremos entrenar una red neuronal para que prediga cuánto anime vamos a ver para saber cuántas palomitas comprar. Podemos utilizar los datos de los días pasados como entrada e ir ajustando los parámetros de la red neuronal para que la salida se aproxime a la cantidad de anime que vimos esos días. Si hemos pasado información suficiente, eventualmente la red neuronal será capaz de generar resultados que se aproximen a los datos de ejemplo. Y según la naturaleza de estos datos, probablemente también de generalizar y hacer predicciones con nueva información. Esto es lo que se llama aprendizaje supervisado. Pero si lo que queremos es que la red neuronal aprenda a desenvolverse por sí sola en un ambiente complejo, entonces dejamos de tener resultados correctos con los que comparar. No podemos saber si las salidas de la red neuronal son correctas o erróneas hasta que se estrelle contra un árbol o llega a la meta. Es aquí donde entra el aprendizaje reforzado. En el aprendizaje reforzado, la red neuronal controla un agente que recibirá recompensas según lo que ocurre en el ambiente de entrenamiento, como por ejemplo recorrer cierta distancia, marcar un punto o alcanzar la meta. Luego, un algoritmo de aprendizaje intentará reforzar los comportamientos que llevaron a recompensas positivas y evitar aquellos que llevaron a recompensas negativas. Antes de saber esto y con solo un tutorial de CodeMonkey y un simple experimento, me puse manos a la obra. Para esto he utilizado ML Agents, un paquete de Unity que permite tener una red neuronal lista para entrenar en unos pocos minutos, aunque la primera vez te tomará un poco más de tiempo. Lo más importante a la hora de entrenar un sistema de aprendizaje reforzado es crear el ambiente de entrenamiento adecuado y definir correctamente los castigos y recompensas que recibirá. Si hacemos esto mal, la red neuronal podría adquirir malos hábitos o directamente no progresar en nada. También es esencial decidir la información que pasaremos a la gente a modo de observaciones. Si no pasamos información suficiente, la tarea será imposible. Pero si pasamos información de más, la red podría aprender asociaciones innecesarias y sobreajustarse con mayor facilidad. Lo primero que hice fue pasarle a la gente su posición, su velocidad vectorial, su velocidad angular, su relación de deslizamiento en cada una de sus ruedas, la carga en cada una de sus ruedas y las coordenadas de los próximos 5 puntos en el camino. Como ambiente de entrenamiento, he creado una pista en el aire que comienza con un giro a la izquierda, seguido por toda clase de curvas, de la cual si te sales, te caes al abismo. Cuando esto ocurra, añadiré una recompensa según qué tan lejos ha llegado la gente. Con el ambiente de entrenamiento y el sistema de recompensas listos, finalmente empecé a entrenar. Los resultados se resumieron en acelera a fondo y dobla a la derecha, acelera a fondo y dobla a la izquierda, y frena y no hace nada. Hice muchos cambios, manoseé todo lo ajustable en las configuraciones, reestructuré las observaciones y recompensas incontables veces, pero nada. Hubieron ocasiones en las que por unos intentos llegaba mucho más lejos, pero luego simplemente se olvidaba de lo que había hecho y volvía al comienzo. El progreso era nulo. Hablando con Ramón,
quien por cierto fue el protagonista de uno de mis primeros juegos, se me ocurrió una idea. En lugar de entrenar a la red neuronal con lentas runs por el escenario, los agentes practicarían viendo una repetición de una de mis partidas y recibiendo recompensas según qué tanto sus acciones se parecieran a las mías. Luego la dejaría libre por el escenario para así pulir su técnica. Por cierto, el sistema de guardar partidas luce así. Esto fue una estupidez de proporciones épicas. Estoy utilizando aprendizaje reforzado, el cual está diseñado para interpretar observaciones y secuencias de acciones. No había forma de que este sistema fuese a producir algún resultado útil. Y aún así, se puede decir que ese era el menor de sus problemas. Pero un golpe de suerte me alejó de esa verdad. Tras varios intentos preentrenando a la red neuronal con este sistema, el agente fue por un momento capaz de seguir el camino. Tomó varias curvas y se mantuvo en el centro de la carretera. Pensé que ya lo había logrado, pero como si de un sueño se tratase, la IA pronto volvió a acelerar a fondo y doblar a la izquierda. No me dio tiempo ni de capturar pantalla. Esta es la única prueba que hay de que esto ocurrió. Todas las pruebas siguientes fueron intentos fallidos de repetir las condiciones que llevaron a ese éxito fugaz. Me encantaría mostrar en este vídeo los días que pasé sin ver mejora alguna, y cómo me emocionaba con breves periodos de resultados positivos que resultaron ser espejismos. Mostrar cómo empecé de principio una y otra vez, probando toda clase de configuraciones, sin lograr nada. Pero me temo que no las documenté. Aunque este vídeo dura solo unos minutos, lo que estoy contando fue un proceso de más de medio mes. Eventualmente descubrí el más grande de los errores del sistema que improvisé para grabar partidas. Tras varias reestructuraciones de las observaciones, había llegado a la conclusión de que lo mejor era pasar los puntos del camino en el espacio local del coche. El problema es que cuando convertía esas posiciones desde el sistema de grabar partidas, el coche no se había movido en lo absoluto, por lo que esos puntos no eran verdaderamente relativos al coche. Tras descubrir que el sistema que había montado era completamente inútil e ir a investigar cómo otras personas habían desarrollado inteligencias artificiales de conducción, me enteré de que M-Legends cuenta con su propio sistema de aprendizaje por imitación integrado. Cuenta con un grabador de demostraciones y con Behavioral Cloning o clonación de comportamiento, que utiliza aprendizaje supervisado para enseñar a la red neuronal a reproducir las mismas acciones de darse las mismas observaciones. Y también cuenta con Gale, un sistema que entrena una segunda red neuronal para comparar los estados de la gente con las demostraciones, recompensando a la gente si se parecen lo suficiente como para confundirla. Había dedicado varias horas en desarrollar un sistema chapucero que no funcionaba por un error estúpido y que no podía funcionar porque así no funciona la tecnología que estoy usando. Pero incluso, de haber servido de algo, su rendimiento sería ridículo en comparación con una funcionalidad que podía haber activado en 5 minutos. Si me había pasado por alto una funcionalidad tan grande, ¿cuánto más estaba ignorando? Leí la documentación de forma mucho más detenida. Investigué cómo verdaderamente funciona el aprendizaje profundo y vi varios vídeos y blogs con consejos de otros desarrolladores. Fue entonces cuando me di cuenta de todo lo que estaba haciendo mal. No solo había cometido varios pequeños errores en la forma en la que pasaba las observaciones a la red neuronal, sino que también había modificado los archivos de configuración sin tener ni idea de lo que verdaderamente estaba haciendo. Uno de los hiperparámetros que modifiqué cuando no debía fue el ritmo de aprendizaje, o learning rate, que es la fuerza con la que se aplican los cambios a la red neuronal. Supongamos que estamos intentando encontrar la cantidad ideal de acelerador para tomar una curva. En este eje está el acelerador que aplicamos, y en este otro el rendimiento que logramos. Si aplicamos poco acelerador, el coche pasa lento por la curva. A medida que vamos aplicando más acelerador, nos acercamos a la velocidad máxima de paso por curva. Y a partir de cierto punto, el rendimiento empieza a disminuir porque nos salimos de la pista. Pero si pulsamos muy a fondo, el coche empieza a derrapar y podemos pasar por la curva todavía más rápido. Si establecemos un ritmo de aprendizaje bajo, iremos poco a poco y tras unos intentos encontraremos este punto. Si intentamos seguir, el rendimiento disminuye, por lo que permanecemos en este óptimo local. Con un ritmo de aprendizaje un poco más alto podríamos alcanzar esta área y encontrarnos con que derrapar puede ser mejor idea. Pero si el ritmo de aprendizaje es demasiado alto, estaremos saltando de extremo a extremo. Esta es la razón por la cual mi simulación pasaba de girar toda a la izquierda a girar toda a la derecha, sin ver puntos medios.
Por cierto, esto está al revés. Las recompensas no deben utilizarse solas, ni debe confiarse solamente en los castigos. En el caso contrario, las tropas, como niños mimosos, se acostumbrarán a disfrutar o a quedar resentidos por todo. Sun Tzu, el arte de la guerra. La red neuronal no entiende de espacios ni significados. Solo es una función matemática muy compleja que recibe números y devuelve números. Ella no ve esto, ve esto. El agente no tiene un concepto de carretera, metas o velocidad. Simplemente actualizará su comportamiento en busca de acumular más recompensas. Esto puede resultar en comportamientos sorprendentes e increíblemente óptimos, así como en el agente ignorando objetivos principales para acumular pequeñas recompensas, o resolviendo el problema de formas que no eran las que esperábamos. Cuando creé el ambiente de entrenamiento inicial, no estaba recompensando a la gente por llegar lejos. Lo estaba recompensando por caerse, y además con unos valores demasiado altos como para que el algoritmo pudiese crear alguna clase de sentido de ellos. Además de que se encontraba en un ambiente demasiado hostil para los primeros pasos. Nadie intenta aprender a conducir en el caótico tráfico de la capital. Lo normal es empezar en una calle poco transitada. Primero aprendes a arrancar y a cambiar de marchas, luego a doblar en las esquinas, y a medida que lo vas dominando vas practicando con más elementos, hasta que finalmente estás listo para desenvolverte en el ambiente de complejidad máxima. Para la inteligencia artificial no es muy diferente. Si queremos que aprenda a desenvolverse en un ambiente demasiado complejo, lo ideal es ir poco a poco, elevando el desafío a medida que lo va dominando. Por esa razón desarrollé una pista mucho más sencilla para continuar el entrenamiento, donde la gente primero tendrá que ir recto, luego doblar 2 veces a la izquierda y otras 2 a la derecha. Esto además con una carretera mucho más ancha que no castigará tan fuertemente los errores. Usando todo lo aprendido, finalmente, el agente fue capaz de seguir la carretera. Pero no celebremos antes de tiempo, la IA podría estar sufriendo de sobreajuste. El sobreajuste o overfitting es lo que ocurre cuando estudias para un examen una y otra vez, pero utilizas siempre el mismo repaso. Eventualmente llega el punto en el que te memorizas las respuestas en lugar de comprender los temas. Esto de por sí es un problema, aunque si la base de datos es lo suficientemente grande ya habrás visto todas las preguntas posibles. Pero en este caso la IA solo ha practicado rectas y curvas de 90 grados. Nunca ha visto una horquilla o una curva en S ni otra clase de obstáculos. Para continuar, dejé a la gente entrenando en la pista inicial. Ese camino considerablemente más duro en el que comenzó el entrenamiento. Al principio le costó un poco acostumbrarse a lo estrecho de la pista, pero tras dejarlas entrenando e irme a jugar al Outrun, dejaron de tener problemas con eso. Pero no sabían frenar adecuadamente. Fue entonces cuando hice un importante cambio en el ambiente de entrenamiento. Añadí suelo fuera de la pista. En lugar de eliminar inmediatamente a los coches que cayeran, ahora recibirían una penalización según cuántas ruedas tuvieran fuera del pavimento, y serían eliminados cuando acumularan demasiada. Esto aumentó la velocidad de mejora considerablemente. Así, tras medio mes de intentarlo una y otra vez, de estar a punto de abandonarlo, pasando horas leyendo artículos y documentaciones, y aún más horas mirando cómo progresaba el entrenamiento, finalmente logré tener una inteligencia artificial capaz de correr carreras. Pero, ¿qué pasa si empiezo de nuevo? Si abandono todo este progreso y vuelvo a la casilla 1. Pues... que en una tarde y tras unos pocos intentos, tengo nuevamente un coche que se conduce solo. Ahora ese proceso que me tomó más de medio mes dominar, puedo reproducirlo en unas pocas horas. Pero fue ese tiempo de prueba y error lo que me llevó a este punto. Si cada intento te lleva a una nueva forma de fracaso, eventualmente se tendrán que acabar. Pero solo con persistencia no hubiera llegado a este punto. Fue profundizar en el manual e investigar apropiadamente sobre el aprendizaje profundo lo que me permitió encontrar nuevas formas de fracaso, hasta que finalmente se acabaron. Paso a paso y con cabeza, casi todo es posible. Pero, ¿sirve de algo todo esto?
Como ejercicio de aprendizaje, definitivamente. ¿Pero realmente tiene utilidad práctica? Para responder esto he preparado un experimento. He creado una pista de drag y dos coches idénticos. A la derecha está un coche entrenado durante 2 horas, y a la izquierda un algoritmo que programé en unos pocos minutos. Veamos qué ocurre en una carrera. El 100% de las veces el algoritmo gana. Este algoritmo lo he diseñado con los conocimientos que tengo del sistema de conducción que yo mismo he programado para llevar el coche al límite del agarre. Por consiguiente, es matemáticamente perfecto. La IA podría igualar su rendimiento con el suficiente tiempo de entrenamiento, pero nunca superarlo. A diferencia de la programación tradicional, donde el programa ejecuta una serie de instrucciones definidas, en el aprendizaje profundo se ajusta a la red neuronal, que en realidad es una función matemática para aproximarse a los resultados deseados. En situaciones donde conocemos cuál sería esa función matemática ideal, la red neuronal solo puede aspirar a aproximarse a ella. Usando principios similares a los que se usaron para este coche de drag, se podría programar un algoritmo que reprodujera la trazada ideal del circuito con precisión matemática. Pero si además quisiera que fuese capaz de evadir obstáculos e interactuar con rivales o tráfico, la cosa eventualmente se terminaría saliendo de las manos. Es en esos problemas que no podemos describir como una secuencia de instrucciones donde el aprendizaje profundo realmente brilla. Así fue mi primer encuentro con el aprendizaje profundo. Ciertamente un carrusel de emociones. Si estos temas levantaron tu curiosidad, te recomiendo que veas la serie de inteligencia artificial de .csv. Si vas a usar MLegends, te recomiendo pasarte por el canal de Sebastian Schochmann. Sus vídeos de tips salvaron este proyecto de más de una forma. Y en la descripción he dejado muchos otros recursos que también recomiendo. Si quieres volver a verme, no olvides suscribirte y nos vemos en la próxima.